Bendiciones, hermanos en Cristo, en este día, saludándoles una vez más, en esta mañana, dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está en su trono, Él sigue teniendo poder, su mano no se ha cortado, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo milagros hoy en día, Él sigue haciendo señales y maravillas. Gloria a Dios. En esta mañana le quiero compartir en Mateo 4, del 1 al 4, que dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Mire cómo el Señor aquí en Mateo 3, 4 nos muestra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la boca de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. El ser humano físicamente tiene necesidades, el cual es el alimento, el cual el líquido, el poder tener alimento en su cuerpo para estar fortalecido. Pero el alma dentro de nosotros necesita de la palabra de Dios, necesita lo espiritual. Nuestra alma necesita el alimento, el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado allí, dice que por el desierto, por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. Vino el tentador y le tentó. Y dice que le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le dijo con la palabra, respondiéndole: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo pudo vencer al enemigo con la palabra de Dios, que diciéndole: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, porque es como nosotros podemos pelear esas batallas contra el enemigo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es la espada espiritual del creyente para poder pelear esas batallas contra el enemigo, para poder declarar en nuestras vidas verdades que están escritas, y así decir: escrito está. Porque el enemigo va a venir a su mente a traer pensamientos de mentira, de desánimo o cosas que no son verdades. Pero nosotros tenemos que pelear esas batallas con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, con las verdades que están escritas ahí, declarando en nuestras vidas la verdad. El enemigo le quiso atraer duda al Señor Jesucristo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y así el enemigo va a venir a nuestras vidas a traernos a dudas, a traernos mentiras, a hacernos ver cosas que no son reales, o a traernos desánimo en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que defendernos con la escritura, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, la cual pues, nosotros vamos a vencer al enemigo con la palabra de Dios, porque así el Señor Jesucristo lo dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esta palabra es el alimento espiritual, es el maná, el verdadero maná que descendió del cielo. La palabra de Dios, Jesucristo, el verbo, la palabra, Jesucristo mismo, es ese alimento espiritual el cual nos fortalece y nos da aliento. Es la palabra de Dios, la cual esto que está escrito es vida, es eficaz, es en nuestra vida lo que nos levanta y nos da fortaleza. Mire, también allí en Primera de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios
La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, escrita por los santos hombres de Dios, la cual por medio del Espíritu ha sido escrita para que nosotros tengamos revelación. Dice que nunca ha sido por revelación humana, que la palabra de Dios a la cual nosotros estemos, ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, o sea que nada de lo que está aquí escrito no podemos nosotros comprender, no podemos comprender porque todo ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios, todo lo podemos entender. Hay gente quienes dicen que no entienden la palabra o que la palabra se contradice, pero la palabra es infalible, es verdad. La palabra nunca se contradice, la palabra nunca dice mentiras, la palabra es la verdad. La palabra de Dios es vida, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios no es de interpretación privada, es cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela la verdad, es el que nos revela toda la verdad y toda la justicia. Por eso dice ahí que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea que la palabra de Dios no es para los doctos o los de gran conocimiento, sino para los humildes, los que a pesar de no tener mucho conocimiento, pero hay humildad, y es como la palabra se le revela, como a Pedro que dijo, él preguntándole al Señor Jesús que quién era, y él dijo, tú eres el Hijo de Dios. El Señor le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor es el que nos revela la palabra, el que nos revela quién es Cristo Jesús, quién es Dios. El Señor, el Espíritu Santo es el que nos trae y nos guía a toda la verdad, toda la justicia, porque esta palabra dice que no ha sido traída por voluntad humana. Los hombres de Dios fueron solamente usados, esos vasos, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y es como nosotros podemos entender la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de que Dios mismo mora en nosotros. Nosotros tenemos esa revelación que es Cristo Jesús. Aquí en segunda de Timoteo también 2:14 dice, el Señor nos exhorta, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Señor nos está exhortando a que no contendamos sobre palabras, sobre fábulas, sobre cuestiones de la palabra de Dios, que nosotros creamos nosotros a la palabra, que no contendamos con cuestiones o cosas preguntándonos acerca de la palabra de Dios, sino que nosotros procuremos, dice, que con diligencia nosotros nos presentemos a Dios aprobado, que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, que nosotros nos preparemos, que leamos la palabra, que nos alimentemos de esta palabra, para que nosotros seamos esos obreros que sean usados de parte de Dios, que seamos obreros aprobados, que tracemos bien la palabra de verdad, que no nos pongamos nosotros en esa pasividad de no leer la palabra de Dios. Dice también en el 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, renarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor nos exhorta a predicar la palabra de Dios, a que nos estemos preparando, a que estemos preparados, a que no tengamos nosotros de estar pasivamente sin leer la palabra, sin alimentarnos de este pan de vida, sin estar nosotros comiendo de la palabra de Dios, para que nosotros seamos esos obreros aprobados, para que nosotros podamos renarguir, exhortar con paciencia a aquellos a los que se oponen a la sana doctrina. El Señor nos está llamando a prepararnos, a comer de esta palabra, de este pan, a estar preparados, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza a través de este pan que es vida, este pan vivo que es su palabra, el cual
el cual no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, hermana, tú que estás ahí, que conoces del Señor y que es esta palabra, que sea tu alimento diario, que sea tu pan de cada día, que puedas dedicar ese tiempo a buscar de la palabra de Dios y a comer de este rollo, alimentarte para ser un obrero aprobado que traza bien la palabra de Dios, para defenderte del enemigo que quiere venir a traerte duda y a responder, escrito está, porque escrito está. Por eso en este día, hermano, busquemos más de la presencia de Dios y leamos su palabra. Sigamos adelante en los caminos del Señor y que el Señor te bendiga. Bendiciones.